Muy buenos días. Hablaré hoy acerca de la Ley Federal de Competencia Económica. La Ley Federal de Competencia Económica es un conjunto de artículos que se basa acerca del artículo 28 constitucional y rige a las instituciones lo que es la libre competencia y la libre concurrencia dentro del territorio nacional para evitar monopolios o monopsonios, oligopsonios, monopsonios y oligopolios. Y trata de crear un sistema de competencia perfecto. Para efectos de esta ley se entenderá por secretaría la Secretaría de Economía y por comisión la Comisión Federal de Competencia Económica. Están sujetos a lo dispuesto por esta ley todos los agentes económicos, sea que se trate de personas físicas o morales, con o sin fines de lucro, dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, estatal o municipal, asociaciones, cámaras empresariales, agrupaciones de profesionistas, fideicomisos o cualquier otra forma de participación en la actividad económica. Serán responsables solidarios los agentes económicos que hayan adoptado la decisión y el directamente involucrado en la conducta prohibida por esta ley. Para los efectos de esta ley no constituyen monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las áreas estratégicas a las que se refieren en los párrafos cuarto y séptimo del artículo 28 constitucional, tales son como las empresas productivas del Estado, lo que vienen siendo Petróleos Mexicanos, en su momento Teléfonos de México, Ferrocarriles Mexicanos, eh, Caminos y Puentes, Comisión Federal de Electricidad. No obstante, las dependencias y organismos que tengan a su cargo las funciones a que se refiere el párrafo anterior estarán sujetas a lo dispuesto por esta ley respecto a los actos que no estén expresamente comprendidos en los supuestos del artículo constitucional referido. No se considerarán monopolios las asociaciones de trabajadores constituidas conforme a la legislación de la materia para la protección de sus propios intereses. Tampoco constituyen monopolios los privilegios que se conceden a los autores y artistas para la producción de sus obras y los que se otorguen a los inventores y perfeccionadores para el uso exclusivo de sus inventos y mejoras. Los agentes económicos referidos en los dos párrafos anteriores estarán sujetos a lo dispuesto en esta ley respecto de los actos que no estén expresamente comprendidos dentro de la protección que señala el artículo 28 constitucional. No constituyen monopolios las asociaciones o sociedades cooperativas que vendan sus productos en el extranjero siempre que dichos productos sean la principal fuente de riqueza de la región en que se produzcan o no sean productos de primera necesidad. Los productos de primera necesidad comprenden lo que son medicinas, alimentos, entre otros bienes y servicios. Sus ventas o distribución no se realicen dentro del territorio nacional. La membresía sea voluntaria y se permita la libre entrada y salida de sus miembros. O no otorguen o distribuyan permisos o autorizaciones cuyas expediciones corresponda a dependencias o entidades de la Administración Federal estén autorizadas en cada caso para la constitución por la legislatura correspondiente a su domicilio social. Para la imposición en los términos del artículo 28 constitucional de precios a los productos y servicios que sean necesarios para la economía nacional o el consumo popular, se estará lo siguiente. Corresponde exclusivamente al Ejecutivo Federal determinar mediante decreto los bienes y servicios que podrán sujetarse a precios, siempre y cuando lo haya condicionado de competencia efectiva en el mercado relevante del que se trate. La comisión determinará mediante declaratoria si no hay condiciones de competencia efectiva. La Secretaría, sin perjuicio de las atribuciones que correspondan a otras dependencias y previa opinión de la comisión, fijará los precios que correspondan a los bienes y servicios que determinados
Conforme a la fracción anterior, con base a los criterios que eviten la insuficiencia en el abasto, la Secretaría podrá concertar y coordinar con los productores o distribuidores las acciones o modalidades que sean necesarias en esta materia, procurando minimizar los efectos sobre la competencia y libre concurrencia. La Procuraduría Federal del Consumidor, bajo la coordinación de la Secretaría, será responsable de la inspección, vigilancia, sanción respecto de los precios que se determinen conforme a este artículo, de acuerdo con lo que dispone la Ley Federal de Protección al Consumidor. Quedan prohibidos los monopolios y estancos, así como las prácticas que en los términos de esta ley disminuyan, dañen, impidan la competencia y la libre concurrencia en la producción, procesamiento, distribución y comercialización de bienes o servicios. Son prácticas monopólicas absolutas los contratos, convenios, arreglos o combinaciones entre agentes económicos competidores entre sí, cuyo objeto o efecto sea cualquiera de los siguientes: fijar, elevar, concertar o manipular el precio de venta o compra de bienes o servicios al que son ofrecidos o demandados en los mercados, o intercambiar información con el mismo objeto o efecto. Establecer la obligación de no producir, procesar, distribuir, comercializar o adquirir sino solamente una cantidad restringida o limitada de bienes, o la prestación o transacción de un número, volumen o frecuencia restringidos o limitados de servicios. Dividir, distribuir, asignar o imponer porciones o segmentos de un mercado actual o potencial de bienes y servicios mediante clientela, proveedores, tiempos o espacios determinados o determinables. Establecer, concertar o coordinar posturas o la abstención en las licitaciones, concursos, subastas o almonedas públicas. Los actores que se refieren en este artículo no producirán efectos jurídicos, y los agentes económicos que incurran en ellos se harán acreedores a las sanciones correspondientes establecidas en esta ley, sin perjuicio de la responsabilidad penal que puedan incurrir. Sujeto a que se compruebe los productos a que se refieren los artículos 11, 12 y 13 de esta ley, se considerarán prácticas monopólicas relativas los actos, contratos, convenios, procedimientos o combinaciones cuyo objeto o efecto sea o pueda ser desplazar indebidamente a otros agentes del mercado, impedirles sustancialmente su acceso o establecer ventajas exclusivas en favor de una o varias personas, en los siguientes casos: entre agentes económicos que no sean competidores entre sí, la fijación, imposición o establecimiento de la comercialización o distribución exclusiva de bienes o servicios por razón de sujeto, situación geográfica o por periodos determinados, incluidos la división, distribución o asignación de clientes o proveedores, así como la imposición de la obligación de no fabricar o distribuir bienes o prestar servicios por un tiempo determinado o determinable. La imposición del precio o demás condiciones que un distribuidor o proveedor debe observar al comercializar o distribuir bienes o prestar servicios. La venta o transacción condicionada a comprar, adquirir, vender, proporcionar otro bien o servicio adicional, normalmente distinto o distinguible, o sobre bases de reciprocidad. La venta, compra, transacción sujeta a la condición de no usar, adquirir, vender, comercializar o proporcionar los bienes, servicios producidos, procesados, distribuidos o comercializados por un tercero. La acción unilateral consistente en rehusarse a vender, comercializar o proporcionar a personas determinadas bienes o servicios disponibles y normalmente ofrecidos a terceros. La concentración entre varios agentes económicos o la invitación a estos para ejercer presión contra algún agente económico o para rehusarse a vender, comercializar o adquirir bienes o servicios a dicho agente económico, o para rehusarse a vender, comercializar, adquirir bienes o servicios a dicho agente económico con el propósito de disuadirlo de una determinada conducta, aplicar represalias u obligarlo a actuar por un sentido determinado. La venta sistemática de bienes o servicios a precios por debajo de su costo medio total, o su venta ocasional por debajo del costo medio variable, cuando existan elementos para presumir que estas pérdidas
serán recuperadas mediante incrementos futuros de precios, en los términos del reglamento de esta ley. Cuando se trate de bienes o servicios producidos conjuntamente o divisibles para su comercialización, el costo medio total y el costo medio variable se distribuirán entre todos los subproductos o coproductos en los términos del reglamento de esta ley. El otorgamiento de descuentos o incentivos por parte de productores o proveedores, los compradores con el requisito de no usar, adquirir, vender, comercializar o proporcionar los bienes o servicios producidos, procesados, distribuidos o comercializados por un tercero, o la compra o, o servicio objeto de la venta transacción. El uso de las ganancias que un agente económico obtenga de la venta, comercialización o prestación de un bien o servicio para financiar las pérdidas con motivo de la venta, comercialización o prestación de otro bien o servicio. El establecimiento de distintos precios o condiciones de venta o compra para diferentes compradores o vendedores situados en igualdad de condiciones. La acción de uno o varios agentes económicos cuyo objeto o efecto directo o indirecto sea incrementar los costos u obstaculizar el proceso productivo o reducir la demanda que enfrentan sus competidores. Para determinar si las prácticas a que se refiere este artículo deben ser sancionadas en términos de esta ley, la Comisión analizará las ganancias en eficiencia derivadas de la conducta que acrediten los agentes económicos y que incidan favorablemente en el proceso de competencia y libre concurrencia. Estas ganancias en eficiencia podrán incluir las siguientes: la introducción de estos productos nuevos, el aprovechamiento de saldos, productos defectuosos o perecederos. Las reducciones de costos derivadas de la creación de nuevas técnicas y métodos de producción, de la integración de activos, de los incrementos en la escala de la producción y de la producción de bienes o servicios diferentes con los mismos factores de producción, la introducción de avances tecnológicos que produzcan bienes o servicios nuevos o mejorados, la combinación de activos productivos o inversiones y su recuperación, oportunidad y servicio que impacten favorablemente en la cadena de distribución, que no causen un aumento significativo en precios o una reducción significativa en las opciones del consumidor o una inhibición importante en el grado de innovación en el mercado relevante, así como las demás demuestren que las aportaciones netas al bienestar del consumidor derivadas de dichas prácticas superan sus efectos anticompetitivos. Para que las prácticas a que se refiere el artículo 10 se consideren violatorias de esta ley, deben comprobarse que el presunto responsable tiene poder sustancial sobre el mercado relevante y que se realice respecto de bienes o servicios que corresponden al mercado relevante del que se trate. Para la determinación del mercado relevante deberán considerarse los siguientes criterios: las posibilidades de sustituir el bien o servicio del que se trate por otros, tanto de origen nacional como extranjero, considerando las posibilidades tecnológicas, en qué medida los consumidores cuentan con sustitutos y el tiempo requerido para tal sustitución, los costos de distribución del bien mismo, de sus insumos relevantes, de sus complementos y de sustitutos desde otras regiones y del extranjero, teniendo en cuenta fletes, seguros, aranceles y restricciones no arancelarias, las restricciones impuestas por los agentes económicos o por sus asociaciones, y el tiempo requerido para abastecer al mercado desde esas regiones, los costos y las probabilidades que tienen los usuarios o consumidores para acudir a otros mercados, las restricciones normativas de carácter federal, local o internacional que limiten el acceso de usuarios o consumidores a fuentes de abasto alternativas, o el acceso de los proveedores a clientes alternativos. Para determinar si un agente económico tiene poder sustancial en el mercado relevante, deberá considerarse su participación en dicho mercado y si puede fijar precios unilateralmente
o restringir el abasto en el mercado relevante, sin que los agentes competidores puedan actuar o potencialmente contrastar dicho poder. La existencia de barreras a la entrada y los elementos que previsiblemente puedan alterar tanto dichas barreras como la oferta de otros competidores. La existencia y poder de sus competidores. Las posibilidades de acceso del agente económico y sus competidores a fuentes de insumos. Su comportamiento reciente y los demás criterios que se establezcan en esta ley. La comisión de oficio o petición de parte podrá emitir un dictamen cuando considere que las autoridades estatales o municipales hayan emitido normas o realizado actos cuyo objeto o efecto directo o indirecto sea contrario a lo dispuesto por las fracciones 4, 5, 6 y 7 del artículo 117 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Para la elaboración del dictamen, la comisión podrá allegarse de los elementos que estimen necesarios y requerir la documentación o información relevante, la que deberá proporcionársele dentro de un plazo improrrogable de 10 días naturales. En su caso, la comisión concluirá el dictamen dentro de los 20 días naturales siguientes a la fecha en que haya tenido conocimiento de los hechos y lo remitirá al órgano competente del Ejecutivo Federal o al Procurador General de la República según corresponda, para que de considerarlo procedente ejercite la acción constitucional correspondiente. Para los efectos de esta ley se entiende por concentración la fusión, adquisición del control o cualquier acto por virtud del cual se concentra en sociedades, asociaciones, acciones, partes sociales, fideicomisos o activos en general que se realicen entre competidores, proveedores, clientes o cualquier otro agente económico. La comisión impugnará y sancionará aquellas concentraciones cuyo objeto o efecto sea disminuir, dañar o impedir la competencia y la libre concurrencia respecto de bienes o servicios iguales, similares o sustancialmente relacionados. En la investigación de concentraciones, la comisión habrá de considerar como indicios de los supuestos a que se refiere el artículo anterior que el acto o tentativa confiere o pueda conferir al fusionante, el adquiriente o agente económico resultante de la concentración el poder de fijar precios unilateralmente, restringir sustancialmente el abasto o suministro en el mercado relevante sin que los agentes competidores puedan actuar o potencialmente contrarrestar dicho poder, tenga o pueda tener objeto indebidamente desplazar a otros agentes económicos, impedirles el acceso del mercado relevante, tenga por objeto o efecto facilitar sustancialmente a los participantes en dicho acto o tentativa el ejercicio de las prácticas monopólicas al que se refiere el capítulo segundo de esta ley. Para determinar si la concentración debe ser impugnada o sancionada en los términos de esta ley, la comisión deberá considerar los siguientes elementos. El mercado relevante. En los términos prescritos en el artículo 12 de esta ley, la identificación de los agentes económicos que abastecen el mercado de que se trate, el análisis de su poder en el mercado relevante de acuerdo con el artículo 13 de esta ley, el grado de concentración en dicho mercado, los efectos de la concentración en el mercado relevante con respecto a los demás competidores y demandantes del bien o servicio, así como en otros mercados y agentes económicos relacionados. La participación de los involucrados en la concentración en otros agentes económicos y la participación de otros agentes económicos en los involucrados en la concentración siempre que dichos agentes económicos participen directa o indirectamente en el mercado relevante o en mercados relacionados. Cuando no sea posible identificar dicha participación, esta circunstancia deberá quedar plenamente justificada. Los elementos que aporten los agentes económicos para acreditar la mayor eficiencia del mercado que se lograría derivada de la concentración y que incidirá favorablemente en el proceso de competencia, libre concurrencia. El reglamento de esta ley establecerá los términos y condiciones para presentar ante la comisión los elementos a que se refiere el párrafo anterior, los demás criterios e instrumentos analíticos que prescriba el reglamento de esta ley.
Si de la investigación y desahogo del procedimiento establecido por esta ley resultara que la concentración configura un acto de los previstos por este capítulo, la comisión, además de aplicar las medidas de apremio o sanciones que correspondan, podrá sujetar la realización de dicho acto al cumplimiento de las condiciones que fije la comisión. Ordenar la desconcentración parcial o total de lo que se hubiera concentrado indebidamente, la terminación del control o la supresión de los actos según corresponda. Las siguientes concentraciones deberán ser notificadas a la comisión antes de que se lleven a cabo. Cuando el acto o sucesión de actos que les den origen independientemente del lugar de su celebración importen en la República directa o indirectamente un monto superior al equivalente a 18 millones de veces el salario mínimo general vigente para el Distrito Federal. Cuando el acto o sucesión de actos que le den origen independientemente impliquen la acumulación del 35% o más de los activos o acciones que de un agente económico cuyos activos anuales en la República o ventas anuales originadas en la República importen más del equivalente a 18 millones de veces el salario mínimo general vigente para el Distrito Federal. Cuando el acto o sucesión de actos que les den origen impliquen una acumulación de la República de activos o capital social superior o equivalente a 8.4 millones de veces el salario mínimo general vigente para el DF, y en la concentración participen dos o más agentes económicos cuyos activos o volumen anual de ventas conjunta o separadamente sumen más de 48 millones de veces el salario mínimo general vigente para el DF. Dentro de los 10 días siguientes a la presentación de la notificación de la concentración, la comisión podrá ordenar a los agentes económicos involucrados en la transacción que no ejecuten la concentración hasta en tanto la comisión emita la resolución favorable, o en caso de que la comisión no emita la orden correspondiente, los agentes económicos bajo su responsabilidad podrán ejecutar la concentración. La orden o falta de ella no prejuzga sobre el fondo del asunto. Los actos relativos a una concentración no podrán ser inscritos en el registro público de comercio hasta que se obtenga resolución favorable de la comisión o haya transcurrido el plazo del que se refiere al artículo 21 sin que dicha comisión haya emitido resolución. Los agentes involucrados en una concentración que no se ubiquen en los supuestos previstos en este artículo podrán notificarlo voluntariamente a la comisión. Para los efectos del artículo 20 se estará lo siguiente. La notificación se hará por escrito, acompañada del proyecto del acto jurídico del que se trate, que incluya los nombres o denominaciones sociales de los agentes económicos involucrados, sus estados financieros del último ejercicio, su participación en el mercado y los demás datos que le permitan conocer la transacción pretendida. La comisión podrá solicitar datos o documentos adicionales dentro de los 15 días contados a partir de la recepción de la notificación, mismos que los interesados deberán proporcionar dentro de un plazo de 15 días, el que podrá ser ampliado en casos debidamente justificados. Para emitir su resolución, la comisión tendrá un plazo de 35 días contando a partir de la recepción de la notificación, o en su caso de la documentación adicional solicitada. Concluido el plazo sin emitir resolución, se entenderá que la comisión no tiene objeción alguna. En casos excepcionalmente complejos, el presidente de la comisión, bajo su responsabilidad, podrá ampliar el plazo a que se refieren las fracciones 2 y 3 hasta por 40 días adicionales. La resolución de la comisión deberá estar debidamente fundada y motivada. La resolución favorable no prejuzgará sobre la realizada de otras prácticas monopólicas prohibidas por esta ley, por lo que no releva de otras responsabilidades a los agentes económicos involucrados. Al hacerse la notificación a la que se refiere el artículo 20 de esta ley, los agentes económicos podrán emplear un análisis y adjuntar la información conducente para demostrar a la comisión que es notorio que la concentración no tendrá como objeto o defecto disminuir, dañar o impedir la competencia y libre concurrencia. En este caso, la comisión resolverá sobre la concentración dentro de los 15 días siguientes a la fecha del acuerdo de recepción a trámite. Concluido el plazo
sin que la comisión haya emitido la resolución, se entenderá que no hay objeción alguna para que se realice la concentración. En caso de que la comisión considere que no se demuestra la autoridad prevista en el párrafo primero, la comisión dictará un nuevo acuerdo de recepción al trámite a partir del cual se estará el procedimiento establecido en el artículo anterior. No podrán ser investigadas con base en esta ley las concentraciones que hayan obtenido resolución favorable, excepto cuando dicha resolución se haya obtenido con base en información falsa o bien cuando la resolución haya quedado sujeta a condiciones posteriores y las mismas no se hayan cumplido en el plazo establecido para tal efecto. Tampoco podrán ser investigadas las concentraciones que no requieran ser previamente notificadas, una vez transcurrido un año de su realización. La Comisión Federal de Competencia es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Economía. Contará con autonomía técnica y operativa y tendrá a su cargo prevenir, investigar y combatir los monopolios, las prácticas monopólicas y las concentraciones en los términos de esta ley, y gozará autonomía para dictar sus resoluciones. La comisión tendrá las siguientes atribuciones: investigar la existencia de monopolios, prácticas monopólicas, estancos o concentraciones contrarias a esta ley, por lo cual podrá requerir a los particulares y agentes económicos la información o documentos que estime relevantes y pertinentes, solicitar a la autoridad judicial competente la autorización para realizar visitas, verificación y requerir la exhibición de papeles, libros, documentos, archivos e información generada por medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología. Comprobar el cumplimiento de esta ley y de las demás disposiciones aplicables. Establecer mecanismos de coordinación con las autoridades federales, estatales y municipales para el combate y prevención de monopolios, concentraciones y prácticas prohibidas por esta ley. Resolver los casos de su competencia. Sancionar administrativamente la violación de esta ley y, en su caso, denunciar ante el Ministerio Público las probables conductas delictivas en materia de competencia y libre concurrencia del que tengan conocimiento. Resolver sobre condiciones de competencia efectiva, existencia de poder sustancial en el mercado relevante u otras cuestiones relativas al proceso de competencia o libre concurrencia al que se hacen referencia en esta u otras leyes, reglamentos o disposiciones administrativas. Emitir, cuando lo considere pertinente o a petición de parte, opinión vinculatoria en materia de competencia económica a las dependencias y entidades que la Administración Pública Federal respecto de los ajustes a programas y políticas cuando estos puedan tener efectos contrarios al proceso de competencia y libre concurrencia, sin que estas opiniones tengan efectos vinculatorios. Las opiniones citadas deberán publicarse. Opinar cuando las considere pertinente o a petición de parte sobre iniciativas de leyes y anteproyectos de reglamentos y decretos en lo tocante a los aspectos de competencia y libre concurrencia, sin que en esas opiniones tengan efectos vinculatorios. Las opiniones citadas deberán publicarse. Cuando lo considere pertinente, emitir opinión en materia de competencia y libre concurrencia respecto a las leyes, reglamentos, acuerdos, circulares y actos administrativos, sin que tales opiniones tengan efectos jurídicos, ni la comisión pueda ser obligada a emitir opinión. Opinar sobre las consultas que les sean formuladas por los agentes económicos, sin que estas opiniones tengan efectos jurídicos o vinculatorios. Emitir, cuando lo considere pertinente, opinión en materia de competencia y libre concurrencia respecto de leyes, reglamentos, acuerdos, circulares y actos administrativos de carácter general. Las opiniones citadas deberían publicarse. Cuando lo considere pertinente, emitir opinión en materia de competencia y libre concurrencia respecto de leyes, reglamentos, acuerdos, circulares y actos administrativos, sin que tales opiniones tengan efectos jurídicos en la comisión, ni la comisión pueda ser obligada a emitir opinión. Elaborar y hacer que se cumplan hacia el interior de la comisión los manuales de organización y procedimientos. Participar con las dependencias competentes en la celebración de tratados internacionales en materia de regulación o políticas de competencia y libre concurrencia. Celebrar convenios, acuerdos internacionales,
en materia de regulación o políticas de competencia y libre concurrencia. Establecer oficinas de representación en el interior de la República. Resolver sobre la incorporación de medidas protectoras y promotoras de competencia económica en los procesos de desincorporación de entidades y activos políticos, así como en los procedimientos de asignación de concesiones y permisos que realicen dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, en los casos que determine el reglamento de esta ley. Promover, en coordinación con las autoridades federales, estatales y municipales, que sus actos administrativos observen los principios de competencia y libre concurrencia. Promover la aplicación de los principios de competencia y libre concurrencia, las demás que le confieran esta y otras leyes al reglamento. El Pleno estará integrado por 5 comisionados, incluyendo al presidente de la comisión. Deliberará en forma colegiada y decidirá los casos de mayoría de votos, teniendo su presidente voto de calidad. Corresponde al Pleno el ejercicio de las atribuciones señaladas en las fracciones 4, 5, 6, 7, 10 y 16 del artículo 24. Emitir los criterios técnicos que sean necesarios para el efectivo cumplimiento de la ley y expedir los manuales de organización y procedimientos de la comisión. Los comisionados serán designados por el titular del Ejecutivo Federal. La Cámara de Senadores podrá ejercer dichas designaciones por mayoría y cuando se encuentre en el receso por la comisión permanente con la misma votación. En todo caso, la instancia legislativa tendrá 30 días para resolver. Vencido este plazo sin que se emita resolución al respecto, se entenderá como no objetado el nombramiento, párrafo declarado inválido por sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, acción de inconstitucionalidad. Los comisionados deberán cumplir los siguientes requisitos: ser ciudadano mexicano por nacimiento que no adquiera otra nacionalidad, estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos, ser profesionales en las áreas de derecho, economía, ingeniería, administración pública, contaduría o materias afines al objeto de esta ley. Haberse desempeñado en forma destacada en cuestiones profesionales de servicio público o académicas sustancialmente relacionadas con el objeto de esta ley. Los comisionados deberán abstenerse de desempeñar cualquier otro empleo, trabajo o comisión pública o privada, con excepción de los cargos docentes. Asimismo, estarán impedidos para conocer de asuntos en que tengan interés directo o indirecto en los términos del reglamento de esta ley. Los comisionados tendrán el personal necesario para el despacho eficaz de sus asuntos, de acuerdo con el presupuesto autorizado. Los comisionados serán designados para desempeñar